Hola, ¿qué tal amigos del dictamen? Bienvenidos a este su espacio Arteverso, un espacio para la reflexión, el análisis, la conversación y la discusión, ¿por qué no?, sobre el quehacer de la cultura en Veracruz y sus alrededores. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir en el estudio a Adriana Jiménez Arellano. Ella es cofundadora y co-creadora del proyecto Libros Libres en Veracruz, además de directora de la librería El Vitral, y estamos muy contentos de poder platicar con ella aquí en Arteverso. Adriana, bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar aquí y también por esta presentación, no lo había dimensionado, así como directora, cofundadora, y, padrísimo la verdad, sí. Bienvenida gracias. Siempre, Adriana. La verdad es que este proyecto, al cual vamos a darle mucha más profundidad en la conversación, es un proyecto que a mí me encantó y que por eso yo quería también que fuera de las primeras cápsulas en Arteverso, porque me parecía un proyecto genuino, innovador, muy creativo. Y bueno, primero, para que nuestra audiencia te conozca un poco más, platícame un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llega esa Adriana niña a ser hoy una fanática del arte? Wow, bueno, pues la Adriana niña siempre ha sido fanática del arte, o sea, creo que desde que nací, el arte y yo hemos estado como compaginados, ¿no? Gracias a mi tía que me enseñó a dibujar en la biblioteca de mi abuelo tenía una pequeña bibliotequita, y ahí también aprendí lo que es el amor a los libros, ¿no? Entonces ellos me pusieron esa semillita del arte, la cultura, el saber, el conocimiento, ¿no? Y pues conforme fui creciendo, estudié psicología social, tengo una especialidad en desarrollo humano y orientación, un diplomado en arteterapia, otro en tanatología, o sea, me metí mucho en el tema de psicología. Y mientras estaba metiéndome en ese ámbito de pues, contacto humano y demás, también me di cuenta que me hacía falta este otro tipo de contacto, ¿no? Un contacto como más espiritual, le quiero llamar, ¿no? Que solo encontraba gracias al arte. Y fue que inicié el proyecto de El Vitral, la librería, y a partir de esto, de la librería, pues se abrió todo un abanico de posibilidades donde llega Libros Libres Veracruz, que termina aquí de completar el panorama, de completar el mapa, ¿no? Con el tema de los libros. Círculo. Exactamente, sí. Oye, Adriana, pues muy interesante el escuchar de propia voz que esa niña siempre tuvo una afición y una cercanía por la cultura y el arte, ¿no? Que al final del día hemos platicado con muchas personas alrededor de esto, de la relevancia de la educación artística en la primera infancia, ¿no? Entonces, qué bueno que tú ya tenías esa afición. Sí. Y tocaste un tema que quisiera que profundizáramos. ¿Cómo surge este proyecto de Libros Libres? Pues surge a partir de la necesidad de hacer accesible los libros a todos, ¿no? O sea, porque, pues, no sé, el libro llama la atención, ¿no? O sea, quien te ve con un libro ya está ahí como que mirándote, viendo qué estás leyendo, ¿no? ¿Qué título es? ¿Lo conozco o no? Entonces, a partir de eso, pues queremos hacer como un contacto más directo de, mira, ¿te interesa este libro? Aquí está, ¿no? Vamos a liberarlo. Y la propuesta es que este libro que tú quieres, que tú amas, pues está hecho justamente para ser leído, para ser tocado y tocar a otras personas también, ¿no? Entonces, pues a partir de esto hacemos lo que es la liberación de libros, que es dejar libros en diferentes partes de la República, porque Libros Libres no solamente está aquí en Veracruz, está en Cancún, México, no sé, di un lugar y aquí yo te voy a decir que sí. Sí, en Jalapa, aquí mismo en Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, o sea, está en todos lados, ¿no? Entonces dejamos los libros en diferentes áreas de la ciudad para hacer más accesible la literatura, porque o la librería de la ciudad está muy lejos, o pues no existe, o no hay lo que yo estoy buscando y me voy a dejar sorprender, ¿no? Entonces, a partir de eso ponemos los libros en liberación. Y también hacemos lo que son los libreros de intercambio, estos espacios ya fijos donde las personas pueden llegar, intercambiar los libros que ya tienen en casa por otros de los que ya están ahí en el librero, ¿no? Y así pues damos más disponibilidad al libro, ¿no? Le vamos dando más vuelta y pues nos ayuda mucho, ¿no? Para pues, fomentar lo que es la lectura aquí en Veracruz. Es decir, que circulen los libros de forma libre. Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, no hay nada más doloroso que ver un libro ahí empolvado, llenándose de humedad, y especialmente la humedad aquí en Veracruz. Claro. Sí, o sea,
no hay nada más triste que eso. Para nosotros el libro está hecho para ser leído y por lo tanto para ser liberado. Claro, es un muy buen concepto, es una muy buena filosofía de vida, porque además lo que hay dentro, ¿no?, de cada página, esos universos a los que nos transporta la literatura, evidentemente, como bien dices, tiene que ser compartido. Sí. Entonces son dos modalidades: suelto mi libro en algunos puntos preestablecidos, con la esperanza de que quien lo tome le dé buen uso, sí, porque yo ya no lo vuelvo a ver. Exactamente. Ok, ese es un punto. Sí, también es un acto como de un acto de buena fe. Claro, es un acto de renuncia a algo sí, que amas. Sí, exactamente. ¿No? Es un libro que a lo mejor significa mucho para mí, que quiero que llegue a alguien más, lo dejo, lo libero, con la esperanza de que quien lo tome le dé buen uso. Y la segunda es ya un intercambio per se, ¿no? Sí. Es decir, dejo un libro, tomo uno. Exacto. Ahí, eso digamos que es algo más convencional y es en puntos en donde ustedes convocan. Exacto. Sí. Okay. Antes de la pandemia esto se hacía en parques, ¿no? Y se convocaban a personas en espacios públicos para poder hacer intercambios. Ahora los intercambios se realizan en la librería, ¿no?, como ya un punto fijo para poder como tener un poquito más de control. Pero esperamos próximamente tener ya también esta actividad, como irnos moviendo en diferentes áreas de la ciudad para poder estar en contacto con otras personas que no han podido llegar al librero. De acuerdo. Sí, la verdad es que a mí me tocó esta segunda inercia, en donde me parece que en el Parque Zamora habilitaron unos libreros, sí, y me tocó ir a dejar unos y recoger otros, y es una experiencia que yo sí les recomiendo a ustedes, televidentes, audiencia, que puedan evidentemente practicar, porque sí es un desarrollo humano esto, ¿no? Sí. El regalar algo que tú... Sí, desprenderte de, tú lo dijiste hermosamente, esto de desprenderte, porque sí es algo que está unido a ti, o sea, porque para mí el libro es un objeto, bueno, no es cualquier objeto, ¿no?, sino como es algo que más bien te fomenta el vínculo, ¿no? Claro. Entonces es un libro que te vincula y que pues sí vas a desprenderte de él para ponerlo en servicio de otro, no es un acto de cariño, un acto de amor, no solamente hacia ti, hacia el libro, sino a las personas que ni siquiera conoces. Entonces sí es como una actividad fuera de lo común, ¿no? Así es. Sí, así es. y que no es únicamente leer por leer. Totalmente, totalmente, Adriana. Y hablando sobre el tema de este tabú que significa la lectura en México. Y digo tabú porque es un tema que cuando se estudia sociológicamente, ¿no? Tú que eres psicóloga seguramente lo has estudiado aún más. Sabemos que el mexicano, por alguna situación que todavía no logro explicarme, está muy estigmatizado el tema de el mexicano no lee, el veracruzano no lee, a comparación de otras partes, pues ya no comparándonos con Europa, sino con Latinoamérica, Centroamérica incluso, ¿no? Hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Tienes conocimiento de algunas estadísticas recientes? Platícanos un poco sobre el tema de los índices de lectura Veracruz, México. Miren, sí no tengo como datos como tal, per se, y sí, a mí también me intriga muchísimo porque llegan personas a la librería o al librero de intercambio y dicen así de, qué raro, ¿no?, que esté esto porque aquí no leen, ¿no? Y en automático sí me llega como de, pues si no leyeran no estaríamos aquí, ¿no? Claro. O sea, sí hay algo que nos ayuda a mantenernos vivos, o sea, igual y no estamos dando los frutos que nos gustaría dar, ¿no? No hemos jalado como los nutrientes que quisiéramos, pero existen nutrientes y existen personas que nos ayudan a mantenernos firmes gracias al intercambio, gracias a que compran libros en la librería, gracias a que donan sus libros. Y esos son actos que nos ayudan a entender que a pesar de que no somos la mayoría quienes leemos, por X o Y razón no acceden a la lectura, sí he reconocido este incremento de lectores, ¿no? Sí he reconocido que cada vez hay más libros intercambiándose, cada vez hay más personas accediendo a la librería que no la habían conocido antes, y pues eso me hace pensar que aunque no estemos en el lugar donde quisiéramos estar, sí estamos moviéndonos hacia él. Perfecto, es decir, estamos en la ruta. Como estamos en la ruta. Sí, porque tienes razón en el sentido de las estadísticas recientes. Me parece que el año pasado o antepasado hubo una encuesta nacional de lectura y hablaba alrededor de 6 a 7 mexicanos de cada 10
que sí tomaba al menos un libro al año. El tema que siempre ha estado en discusión o que siempre ha estado en análisis es qué tipo de lectura se tiene acceso, porque pues hay lectura, de lectura a lectura, ¿no? Hay libros que ameritan leerse y hay documentos que a lo mejor no son propiamente literatura, ¿no? Me refiero a revistas de ocasión, a documentos bibliográficos de tu propia formación académica. No obstante, la encuesta, por lo pobre que son las estadísticas, lo suma. Entonces ahí es cuando realmente decimos, ¿realmente sí son esos niveles de lectura en México o pues tratamos de engrosar esas cifras para no vernos aún peor, ¿no? Sí, ya sé. ¿Tú qué te dices con esto? Porque sí está intrigante, o sea, porque sí me he preguntado esto también de, estaré como que fantaseando mucho y pensando que sí vamos por el camino, o igual y se está aquí ajustando un poquito los números, ¿no? Sí. Yo sí creo que hay una inercia favorable y creo que estamos en la ruta, pero antes de irnos a una pausa, quiero que regresando a la misma me platiques, ¿y a ti qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Ahorita me lo cuentas después de la pausa. Sí. Vamos a una pequeña pausa, amigos. No se vayan, continuamos platicando con Adriana Jiménez Arellano, Libros Libres Veracruz. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su espacio Arte Verso en el dictamen. Recuerden siempre estar consultando las plataformas digitales que aparecen aquí abajo. Y veníamos platicando con Adriana Jiménez Arellano, a la que le tenemos un gran afecto y agradecimiento por haber tomado esta entrevista y visitado aquí este estudio sobre una dinámica bien interesante, Adriana. El tema de la literatura, se lee, el hábito de la lectura, ¿es un placer genuino o es una obligación responsable? ¿En qué punto hay que acomodarse? Y antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, pues, ¿cuál es el tipo de literatura que lee Adriana? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Bien, pues estuve explorando bastante, o sea, en mi época de secundaria, bachillerato, pues la verdad estuve súper enfocada en la literatura juvenil, entonces el tema de los vampiros era como el tema, ¿sí? Entonces pues empecé con la literatura juvenil y de ahí me fui más como a los clásicos leyendo Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y ya de ahí me fui metiendo con Anne Rice, ¿no? Conocí ahí el mundo de ella, ¿no? Su propuesta, de ahí me fui con Stephen King, que era el autor favorito de mi hermano, es hasta la fecha, ¿no? Entonces primero tuve como que esa introducción, ¿no? Seguí como que feeling. Ya hoy descubro que disfruto muchísimo lo que es el realismo mágico. Este tema donde estamos viviendo, se están narrando situaciones cotidianas y surge algo imprevisto que no sabes de dónde es y te mete a otro espacio completamente diferente. Claro. Y eso lo descubro de una manera muy rica y sutil a través de la literatura japonesa. Entonces estoy fascinada con la literatura japonesa. Y otro tema que también estoy dándome el chance de disfrutar mucho es la novela gráfica. ¿Sí? Hace muchos años leí Persépolis de Marjane Satrapi. Y me enganchó muchísimo. Dije, estos temas sociales, estos temas de humanos, ¿no? Vistos a través de imágenes y de una narrativa muy clara, pues nunca lo había experimentado como tal, ¿no? Para mí era como la novela gráfica igual a cómic, ¿no? Igual a literatura juvenil infantil, ¿no? Entonces ahí ya fui rompiendo como que estas barreras y permitiéndome descubrir todo un mundo de literatura a través también del dibujo, de las artes, ¿no? Esta mezcla que se va realizando con la novela gráfica. Entonces sí disfruto muchísimo ese tipo de literatura. Oye, pues muy interesante, es todo un crisol prácticamente de sabores. Empezaste con un género y estás redondeando y terminando tu círculo con otro. Sí. Y qué bueno, al final del día de eso se trata la lectura, ¿no? Sí, pues es chance, o
sea, pues el libro aquí te da chance de viajar, ¿no? Son portales o son puertas que te permiten conocer otras áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué quedarme sobre esta misma línea, no? ¿Por qué leer exclusivamente vampiros? Claro. Pues vamos a saltar de un mundo a otro a ver qué tienen en común, si es que encuentro algo en común, ¿no? Y creo que también te permite como identificar en qué proceso vas en este momento, ¿no? Habla un poquito de ti, la lectura que estás teniendo en este instante, ¿no? Creo que los libros que leo en este momento sí se vinculan con quien soy en este momento. Así es, sí, totalmente. Un libro probablemente no te defina, pero sí te dice cómo te vas sintiendo y desarrollando. Sí da pautas, ¿no? Claro. Como que sí da pautas y sí te vincula, ¿no? Y no sé si te ha pasado que has leído un libro que tiempo después lo vuelves a leer y como reconoces áreas diferentes o partes diferentes de este libro. O lo interpretas de otra forma. Exactamente, ¿no? Sí, Claro. sí. Entonces como que se van quedando de una manera diferente y estas diferentes maneras ayudan también. Muy bien, Adriana. Pues estábamos platicando antes también de mandar a pausa de cómo hacer, cómo motivar, cómo implementar el hábito de la lectura. Más allá de talleres que sí existen, algunos esfuerzos probablemente aislados, que deberían ser un poco más sistemáticos, pero cómo hacer que a nivel curricular, que a nivel pedagógico, la literatura sea un hábito del día a día en nuestros jóvenes. Y mencionabas algo muy interesante sobre el que nosotros les trasladamos la responsabilidad de leer y entonces no existe como esta empatía por la lectura. Sí, o sea, para mí la lectura es una relación, ¿no? O sea, nadie te va a decir qué libro te va a gustar como tal. Lo más que puedes hacer es compartirle al otro los libros que a ti te han gustado y a ver si esas pistas le ayudan al otro, ¿no? No sé si te ha pasado que recomiendas un libro que tú amaste y el otro te dice, la verdad es que a mí no me gustó para nada. Claro. ¿No? Entonces, creo que para poder fomentar este amor por la lectura, pues tenemos que vernos leyendo de un modo pues agradable, ¿no? O sea, yo misma disfrutar de la lectura y permitirme ser vista por los demás disfrutando de esta actividad. Así es. Más que forzando al otro de, oye, lee, debes de leer, ¿no? Te toca leer, no has leído nada. Claro. Pues regresar y preguntarme justamente esas mismas preguntas. ¿Ya leíste? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer un libro? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos, tus alumnos, tus compañeros te vieron con un libro en la mano? Así es. ¿No? Y leyéndolo, ¿no? Sí, no de adorno. No de adorno aquí, ¿no? Claro. Porque muchas veces he llevado a pasear el libro y nunca lo abro, ¿no? Okay. Entonces también es como regresar y decir qué tanto le estoy dando a la lectura un espacio en mi rutina, en mi día a día. Así es. ¿No? Así es, porque al final esto tal vez puede reducirse a este adagio que dice, a lo mejor la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Exacto. En la medida en la que te vean practicarlo, seguramente lo harán. Sí, o sea, somos seres sociales, aprendemos a través de nuestros sentidos, a través de la observación, a través de la imitación. Entonces, pues, si estoy volteando a ver que mis niños no están leyendo, pues hay algo que está sucediendo que aprenden a que la lectura no es algo primordial. Así es. Y platicábamos también de iniciativas que como libros libres a veces surgen de la sociedad civil emergente, pero también hay iniciativas oficiales valiosas, todas ellas, de diferentes niveles de gobierno, y una fue, al menos no sé si siga, esto lo manifiesto sin el conocimiento de causa, no sé si siga, las famosas salas de lectura que se habían creado recientemente. No sé si la pandemia hizo que evolucionara, se truncara, pero decías algo muy cierto. Las salas de lectura al final se convirtieron después en cafés con amigos o con amigas. Platícanos un poquito a detalle cómo debería evolucionar este proyecto de las salas de lectura. Pues algo que descubro gracias a los clubes de lectura, salas de lectura, círculos, como le quieran llamar, ¿no? Es que finalmente es una excusa para reunirnos, ¿no? Es una manera de encontrar vínculo con el otro. Y este vínculo surge a través del libro, ¿no? Entonces, algo que podemos, o que me imagino que podríamos aportar ahora, es como esta visión un poco más montessoriana, de María Montessori, que en sus salones de clase ella invitaba a que fueran niños de diferentes edades para que se fueran autorregulando entre ellos. Entonces, pienso algo similar con las salas de lectura, que la persona que lo esté facilitando
pueda o dé chance a que vengan personas de diferentes edades a dar su opinión al respecto, ¿no? O sea, estar seguros de que es un grupo diverso, que no se está cayendo sobre un solo tipo de persona, ¿no? Como que sobre un tipo de clasificación, sino buscar diferentes opiniones de diferentes áreas sobre un mismo libro, y eso creo que podría enriquecer aún más nuestros diferentes puntos de vista y acortar un poco esto de la famosa brecha generacional. Claro. Sí. Claro, sí, yo comparto y suscribo lo que acabas de decir. Al final, este tipo de esfuerzos, muy buenos todos ellos, pero se quedaban en el intento de generar círculos de lectura para infantes o para primera infancia, y se brincaban toda esta brecha generacional hasta el adulto mayor, ¿no? Sí. O el adulto, digamos, en plenitud, que tiene ya a lo mejor, por ser jubilado, más tiempo para poder desarrollarse dentro del hábito de la lectura, ¿no? Hoy en día, tú lo acabas de mencionar, Sí. se tiene que ver cómo ensamblar esta dinámica de las salas de lectura para que puedan converger todas las edades, ¿no? Todos los gustos. Sí, que también se vuelva una actividad familiar, ¿no? O sea, que la familia, o sea, los niños, el papá, la abuelita, el tío, puedan ir a su sesión de lectura en conjunto y no estén todos divididos en diferentes salas, ¿no? O sea, estas actividades que ayudan a que nos vinculemos entre todos y digamos, ok, mi tía no piensa igual que yo, pero pues está bien, ¿no? Claro. O sea, y eso ayuda a que nos vinculemos entre todos y no exclusivamente niños con niños, adultos con adultos, adolescentes con adolescentes, sino voltear a ver toda la progresión de quiénes somos como seres humanos y a dónde vamos. Así es, Adriana. Pues ya vamos a redondear prácticamente nuestra charla. Sí. Me gustaría que pudieras expresarnos alguna idea final sobre qué piensas o cómo ves esta iniciativa de libros libres en el futuro. Wow, le veo muchísimo futuro, sí. O sea, porque este pequeño librero que tenemos ha ido creciendo al grado de tener unos 50 libros a ocupar casi toda una pared, ¿no? Entonces sé que esto va a ir a formar parte de toda una biblioteca. Estoy 100% segura que se va a convertir en una biblioteca, ¿no? Donde vamos a poder hacer reparaciones, intervenciones a libros, donde podemos dar a conocer de qué se trata este invento que nos viene acompañando desde el siglo I, ¿no? O sea, y que es todo un legado de la humanidad y que nos corresponde mantener vivo. Entonces creo que hay muchísimo futuro para libros libres y para los libros en general. Pues Adriana, muchísimas gracias por haber venido aquí a este espacio Arteverso. ¿Dónde podemos o dónde la audiencia puede conocer las actividades que ustedes realizan tanto en el Vitral como en la iniciativa Libros Libres? ¿Algún dato de contacto? ¿Alguna página? Sí, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como El Vitral Librería y como Libros Libres Veracruz. Okay. Y con el mismo nombre en Facebook también, El Vitral Librería y Libros Libres Veracruz. Y ahí estamos en contacto y publicamos todas las actividades que vamos a realizar, los clubs de lectura, los retos de lectura que tenemos, las diferentes propuestas de actividades, y pues ahí nos pueden contactar, mandar mensaje y con mucho gusto los vamos a contactar. Perfecto, pues Adriana, de verdad, muchas gracias por haber acudido aquí a este espacio, tu espacio. Esperemos que puedas venir más adelante a decirnos que ahora ya son dos paredes, no nada más una. Sí, exactamente, esa es mi intención, que se convierta en dos paredes y que no deje de haber ahí un libro listo para intercambiarse. Pues muchas gracias, Adriana. Adriana Jiménez Arellano, que nos acompañó aquí, pero sobre todo gracias a usted que nos ve a través de nuestras plataformas digitales en el Dictamen, el Decano de la Prensa Nacional, aquí en su espacio Arteverso. Soy Luis Fernando Russo, anfitrión. Hasta la próxima.